Buenas tardes. Gracias por la invitación. En realidad, creo que todos ustedes me conocen y saben que me siento parte, aunque no soy empresario, porque podría decir que participé desde la creación de APIME, acompañando, ayudando. Tal vez algunos no lo sepan, pero incluso APIME nació con otro nombre. Se llamaba Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios Vinculados a la Banca Cooperativa. Ese fue su primer nombre. Luego, con buen criterio, los dirigentes de APIME le sacaron el apellido, porque de alguna manera era una limitante, pero tiene que ver con toda una historia. Con esta historia en la que yo también quiero sumar mi homenaje al Tuta Guanov, a quien tuve la suerte de conocerlo cuando estaba en el equipo de Helvar. Es decir, hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Y bueno, desde luego un afectuoso saludo a los funcionarios que me antecedieron, desde ya a Eduardo, a Julián, con quien estamos en diálogo permanente, igual que con Cisca, con los otros compañeros que integran la dirección de APIME. Pero la verdad que quiero decirles que uno se siente bien cuando escucha funcionarios como lo que escuchó, ¿no? Cuando viene de escuchar otros tipos de funcionarios durante unos cuantos años, de pronto cuando ve que quienes tienen la responsabilidad de gestionar y quienes integran las organizaciones que representan los intereses de distintos sectores de la sociedad, hablan el mismo idioma, ven las mismas problemáticas, es alentador, es un primer dato alentador. Este no será el mejor equipo de los últimos 50 años, pero la verdad que tenemos que decir que estamos orgullosos de los funcionarios que tenemos, vemos cómo se desempeñan, vemos el compromiso que tienen con el proyecto del que forman parte, y eso es altamente alentador. Efectivamente, yo tengo el orgullo de decir que tengo la autoría de ese proyecto que declara al 16 de agosto como el Día del Empresario Nacional, en homenaje al día de la conformación de la CGE. En el año 1953 se crea la CGE, y eso tiene toda una definición, porque es la búsqueda de generar una representación de otro tipo de empresariado, que es lo que hasta allí había. Cuando uno ve los documentos fundacionales de la CGE, cuando uno repasa en algunas cosas, por ejemplo, dice Helvar, hablando de su concepción sobre la relación entre obreros y empresarios: nosotros no hemos de lograr salarios altos si no logramos una alta productividad. La productividad no debe significar en ningún modo volver al cañaveral o a la facenda, donde trabajaban con el látigo, ni tampoco debe significar una tortura moral o física para el obrero. Debe significar una producción concordante con lo que se le paga y adecuada a su propio esfuerzo. Era todo un cambio de paradigma de la visión del empresario, de la relación con los trabajadores, de la concepción del intento de comenzar a construir un país distinto que tuviera un acento en el desarrollo de un fuerte mercado interno, tratando de modificar algo que todavía no se ha terminado de modificar. Recién Eduardo hablaba de los problemas de transporte y de logística, y es que en realidad la logística de la Argentina fue construida alrededor de la idea del puerto, del país exportador de materias primas, de productos primarios sin valor agregado, y entonces los ferrocarriles, las rutas
y todo lo que había tenía que llegar a los lugares de donde se embarcaba la mercancía hacia el primer mundo. Y eso cambiarlo es altamente dificultoso, porque no solo requiere vocación, requiere mucho tiempo, requiere muchos recursos, requiere desarrollo de muchas políticas, de muchas capacidades, que solo en la persistencia de un proyecto nacional con objetivos claros y que vayan en una dirección, lo hace posible, porque de lo contrario, la resistencia que generan las estructuras preexistentes, creo que marcan la dificultad real que hay que enfrentar. Yo miraba los 10 puntos del documento que ustedes presentaron y que Eduardo también comentó, y no puedo dejar de pensar y en hacer una comparación con el Acta de Compromiso Nacional, que fue más conocida como Pacto Social, que se firmó en el año 1973 durante el gobierno de Perón y con Helvar como ministro de Economía. ¿Y cuáles eran los ejes que uno puede repasar? Y de paso, repasando estos 10 puntos y algún comentario que quiero hacer sobre algunos en particular. Continuidad y profundización del papel activo del Estado. En aquel momento no se hablaba del Estado canchero, pero se decía lo mismo que nosotros cuando hablamos del Estado canchero. Quiero decir que todos recordarán que cuando la actual vicepresidenta presentó el libro en la Feria del Libro, sinceramente, la primera presentación, hizo alusión a ese acta y a ese empresario. Dijo que era la imagen del empresario que la Argentina necesitaba y puso el valor del acuerdo del Estado con ese empresariado como algo que no se había vuelto a lograr desde entonces y que era una asignatura pendiente que teníamos en la idea de la construcción de un país autónomo, un país que contenga a toda su gente. Y dijo que no habían aparecido desde entonces empresarios de esa talla. Yo creo que hay valiosos empresarios nacionales, lo que pasa que enfrentan limitaciones muy grandes de las corporaciones, de las corporaciones mediáticas, de todo tipo, que muchas veces hacen muy difícil que puedan acceder con sus ideas, y movimientos como el de APYME, que tantos años lleva bregando por estas ideas, saben de qué les estoy hablando. Segundo punto, acceso al crédito con un sistema financiero a la altura de las necesidades productivas. Bueno, acá, en la anticipación del presupuesto 2020 que hemos recibido en el Congreso, ya se habla de políticas crediticias de auxilio a las pymes como eje para la recuperación y el posterior desarrollo. Y quiero recordarles que también soy autor del proyecto de ley de servicios financieros, que seguramente todos los que nos están mirando y están participando de este evento conocen. Muchos deben haber firmado los petitorios que hicimos en aquel momento para que pueda tratarse en el Congreso, pero a pesar de que estábamos en el ámbito de un gobierno nacional, popular, con el que nos sentíamos comprometidos y compartíamos sus objetivos y demás, no siempre las relaciones de fuerza dan para que todas las cosas que uno quiere hacer puedan hacerse. Y esta es una asignatura que nos quedó pendiente y con la que nos comprometemos a volver, y esperamos que tengamos también tantos acompañamientos como hemos tenido en otros momentos. Reforma tributaria progresiva, es una cuestión fundamental, lo decía recién Eduardo. Primero, esa mentira de que la Argentina es el país que más impuestos del mundo se pagan, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es cambiar la estructura impositiva. Hay que ir por un camino de disminución de lo que yo llamo los impuestos horizontales, esos que agarran por igual
al más rico de la Argentina y al más pobre, como el IVA. Y hay que ir por lo que, desde el punto de vista de la concepción de un capitalismo moderno, porque estamos hablando de eso en definitiva, y el presidente habla de eso y demás, no tiene muchas otras herramientas de redistribución que la de la política impositiva progresiva, que ponga el acento no en la multiplicidad de los impuestos, no en los impuestos donde es fácil cazarlos a todos, porque si vas a comprar pan o carne lo vas a pagar, sino en los impuestos que graven lo que hay que gravar: la renta y el patrimonio. El patrimonio que o es parte de la herencia o es parte de la renta que se ha acumulado. Y otra de las grandes cuestiones que van de la mano de esa reforma impositiva es la evasión. Es imposible tener una política impositiva progresiva si no se logra poner chaleco, encorsetar y disminuir a su mínima expresión la evasión impositiva. Evasión impositiva hay en el mundo entero. Y hay que decir que también es muy difícil luchar contra esa evasión impositiva desde un solo país, porque el grueso de la evasión impositiva no es la de don Manolo, del almacén de la esquina, ni del chino de la vuelta, ni de nada que tenga que ver con eso. Es lo que la CEPAL relata cuando dice 6 y pico % del PBI de la región se va por la vía de la evasión impositiva, y eso es lo que se va a los paraísos fiscales. Y eso es lo que se va a través de los sofisticados canales que el sistema ha creado, porque eso es cuando se habla de la globalización financiera y de la financiarización de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, la enorme acumulación de trabajo genuino, de producción, de agregación de valor, que se va por vía de la fuga de divisas, de la evasión impositiva, es una asignatura fundamental que un gobierno que quiera construir otro modelo de país y otro modelo de acumulación y otro modelo de distribución tiene que encarar. Desde luego, para que nadie se equivoque, es facilísimo explicarlo y dificilísimo de hacer, porque cuando uno habla de paraísos fiscales, yo no me canso de repetirlo, no son islitas del Caribe o territorios extraños donde algún dictador establece algún régimen de facilidades para que se escondan dineros mal habidos. No, son todos territorios de los países del G20. Absolutamente todos los paraísos fiscales son territorios del G20. El primero de ellos, el mayor paraíso fiscal, es Londres. Y le sigue Zúrich, y no me acuerdo el orden, debe venir por allí Delaware, y bueno, y otras grandes capitales de los países centrales. Entonces, cuando uno dice reforma fiscal progresiva, no puede dejar de decir que en la Argentina el IVA recauda muchísimo más que lo que se recauda por ganancias de personas, ganancias de empresas, por derechos de exportación, por derechos de importación y por bienes personales, todos juntos sumados. Cuando estamos hablando de otra política impositiva, estamos hablando de estas cosas, que son las que hay que cambiar. Para hacerlo salpicado, ¿no? Yo leía el otro día una propuesta que el senador Sanders hizo en el Senado de Estados Unidos, referido a este tema, el de la pandemia. Dijo, un impuesto extraordinario que grave con el 60% las ganancias que las corporaciones tuvieron desde que empezó la pandemia hasta que termine. Parece tan sencillo y sería tan lógico. Mirá, el 60% ni siquiera le dice todo lo que ganaron, porque ustedes vieron este fenómeno, que también tiene que ver con entender qué es eso de la globalización, de que el Standard Poor's 500, que es el índice que mide el valor de las acciones de las 500 empresas más grandes del mundo, está en un nivel récord.
Mientras en Estados Unidos hay récord de desempleo, mientras en Estados Unidos hay récord de pobreza, mientras tiene una caída del Producto Bruto fenomenal, esas 500 empresas se cotizan más que nunca porque han maximizado su utilidad en el marco de esa pandemia. Y uno ve las obscenidades de que nos muestren que un accionista, el principal accionista de una de esas corporaciones, de un día para el otro es 13.800 millones de dólares más rico. Bueno, esas son las cosas que tienen que cambiar, que van a tener que cambiar, acá y en el mundo. Acá y en el mundo, porque son las grandes asignaturas. Hablan ustedes de un tema que quiero tomar, adecuada segmentación PYME. Me parece que es una pelea que ustedes tienen que tener como una bandera importante. No sé de qué te reís, Fernández. ¿Qué dije de malo? Te estás riendo. ¿Eh? No, te tienen bloqueado, no podés. El macrismo creó las llamadas medianas tramo 2, que en realidad no tiene nada que ver con ustedes. Y que lo que hizo es incluir a un montón de grandes empresas en los beneficios que deberían circunscribirse a las pymes. Y si esas medianas tramo 2 dejaran de estar incluidas, seguramente que con los mismos recursos, la ayuda que se le podría dar a las pymes genuinas sería mucho más importante, mucho más significativa. Así que me parece que esa es una reivindicación central del empresariado pyme que habría que tomar con fuerza. Desde luego la del fomento del mercado interno, que es un común denominador, no nos vamos a cansar de repetirlo, y además no hay salida para la Argentina sin un poderoso mercado interno. Y esta es una cosa que a veces se la tenemos que explicar a los empresarios, que creen que su contradicción principal tiene que ver con la legislación laboral o con los salarios de los trabajadores. De esta crisis salimos con un mercado interno dinámico, y un mercado interno dinámico requiere buenos salarios, gente que gane bien y que consuma. Si no, no hay mercado interno dinámico. El país de los bajos salarios, el país de la legislación deprimida para los trabajadores, es el país para ganar competitividad, para exportar, no para tener mercado interno. Pero como alguien decía el otro día, ni aunque elimináramos todas las leyes sociales, aunque tuviéramos salarios de hambre en la Argentina, no vamos a poder ser competitivos con países que compiten en escalas absolutamente distintas, producen en escalas absolutamente distintas que las nuestras. Es una ficción. Por eso hay que mirar con cuidado todos los temas de los tratados de los libre comercio. Porque suena bien, como todo eso que viene siempre con la libertad. Pero ¿qué podríamos nosotros vender con valor agregado a los países centrales? Llevamos toda la de perder en esos tratados. Más aún que lo único que le podríamos vender con algún valor agregado tiene resistencia de los sectores agropecuarios de esos países. Los agricultores franceses se oponen tenazmente, etc. Entonces, ¿qué le podemos vender? Además, ¿qué posibilidad realmente, al margen de la exportación primaria, hay de desarrollar una industria que agregue valor de calidad y de precio competitivo si no lo hace apoyado en un fuerte mercado interno? ¿Y cómo puede haber un fuerte mercado interno con salarios deprimidos y con un altísimo nivel de desempleados? Parece tan obvio, pero bueno, creo que no nos tenemos que cansar de machacar en estas cuestiones. Y bueno, el resto, compre nacional, compre mi pyme, compre cooperativo, está en la misma la línea, competitividad pyme, plan industrial sustitutivo, protección a los recursos estratégicos, tenemos muchísimos. Acá hay otro tema que como legisladores vamos a tratar de llevar adelante, sabiendo de las dificultades que trae implícitas. La Argentina es una de las mayores reservas de litio de la humanidad, del mundo.
la región, allí, en el cónclave donde se juntan Bolivia, Chile y Argentina, están las mayores reservas de litio del mundo. Nosotros soñamos con impulsar una ley que cree lo que llamamos la YPF del litio, es decir, una empresa nacional que no significa que sea monopólica, pero que sí sea testigo, que marque, regule y establezca las condiciones de un recurso estratégico. Cuando uno piensa en el mundo que viene y lo mira desde el mundo en el que ya estamos, se tiene que dar cuenta que preservar las reservas de litio para su explotación racional en beneficio de los intereses del país es una cuestión estratégica clave, que va a ocupar en no mucho tiempo un lugar más importante que el petróleo. Porque los autos eléctricos no van a andar a petróleo, van a andar a litio, o con batería de litio. Y bueno, y salir de la idea esa del supermercado del mundo, que evidentemente es lo que nos pone a los empresarios nacionales fuera de competencia. Ese eslogan del supermercado del mundo, de vender con bajo valor agregado, solo reduce la capacidad de empleo y solo reduce la posibilidad de desarrollo futuro más equitativo y con mayor inclusión. El gobierno ha creado 5 gabinetes, y creo que quiero dedicarle también unos minutos a esto, para los que hablan de falta de plan y de qué sé yo cuántas otras cosas. Al gabinete económico habitual se le han agregado otros 4 específicos. Un gabinete de comercio exterior, que dice en su definición tendrá como eje central el posicionamiento estratégico de Argentina dentro del mercado internacional, potenciando la producción nacional, la búsqueda de mercado para los productos argentinos y la planificación de la importación de bienes y servicios que puedan producirse localmente, con una visión sostenible en materia ambiental. Tema clave, sustitución de importaciones. Vamos a entrar en una etapa donde los excedentes de producción de los países centrales nos llevan puestos si no hay una adecuada política de protección. Grabémonos esto porque esto se va a venir. Cuando todos recuperen su capacidad productiva al máximo, va a haber un excedente global de producción, nos van a pasar por arriba si no tenemos medidas adecuadamente protectivas. El Gabinete de Promoción Federal desarrollará políticas específicas y equitativas con una mirada federal, con el objetivo de que todos los argentinos tengan acceso a educación de calidad y bienes culturales. Un objetivo prioritario será la conectividad y accesibilidad a lo largo y ancho del territorio para mejorar la productividad de las industrias, el comercio y las actividades económicas. El Gabinete de Ciudadanía abordará el acceso a servicios esenciales del Estado para todos los argentinos a través de políticas transversales relacionadas con el acceso y la ampliación de derechos, con especial énfasis en la seguridad ciudadana, los derechos humanos y la promoción y elaboración de estrategias que vinculen la innovación, la ciencia y la tecnología. Y el Gabinete de Planificación Urbana y Hábitat se establece para profundizar las políticas de acceso al hábitat como dimensión fundamental del desarrollo sustentable y la calidad de vida. Asimismo, articula recursos y políticas de acceso al suelo, vivienda y tierra para una política de hábitat humanista centrada en las personas, que erradique las prácticas especulativas con la utilización social de las tierras fiscales. Creo que vamos a entrar en una etapa apasionante. Yo vengo hablando, y creo que hoy se usa bastante el término de las 2 pandemias. Y quiero recordar que en diciembre nosotros sancionamos la ley de solidaridad social y emergencia económica, donde determinamos 9 situaciones de emergencia que prácticamente abarcaban todo el ámbito de la actividad económica
científica, de salud, de educación, porque era todo. Emergencia económica, emergencia financiera, emergencia laboral, emergencia social, emergencia energética, emergencia sanitaria, emergencia educativa y emergencia ambiental. Esto es antes de que nos venga la maldición de la pandemia sanitaria. En esa situación, y no nos podemos olvidar de eso, porque hay un gran interés en pasarnos por arriba la herencia y transferirnos la responsabilidad de las cosas que no están resueltas como se desearía, en un momento donde las demandas, legítimas todas, superan con creces las posibilidades de atenderlas. Y eso nos pone en un laberinto de responsabilidades, porque es muy difícil priorizar. Decía Alberto Fernández desde el principio, cuando apareció el tema de la pandemia, lo peor que nos puede pasar es que nos veamos en la necesidad de tener que elegir quién vive y quién no vive, porque los recursos son escasos para poder atender a todos. Y en la economía nos pasa cotidianamente. Cuando uno ve los pedidos que recibe de todos los lados, cada uno de esos pedidos, yo estoy en un lugar clave, en una comisión donde los pedidos llueven y son todos justos y habría que poder atenderlos a todos. Pero para eso necesitamos poner en marcha un país que produzca, genere recursos, que haga una reforma impositiva, y hemos dado paso. La negociación de la deuda es un paso fundamental. Hace 15 días decían que estábamos en default. Default que además generaron ellos, aunque lo hicieron con un nombre elegante como corresponde a su estilo, lo llamaron reperfilamiento. Pero creo que es uno de los pocos casos que hay en la historia de un país que reperfila o entra en default en la deuda con la moneda local. El gobierno de Macri no pudo pagar sus obligaciones en moneda local. El gobierno de Macri tuvo que poner el $200 por cabeza porque se le volaba todo por los aires. El gobierno de Macri tuvo que restablecer la obligación de liquidar las exportaciones dentro de los 30 días, después de haberla liberado en absoluto y haberla puesto en el infinito. Porque si no se le tornaba insostenible la situación. Desde allí arrancamos y casi sin respirar nos encontramos con esta crisis universal, con esta crisis global que genera todas estas cosas que no hace falta que yo se las repita a ustedes, pero que son de una gravedad inusitada y que la experiencia mundial demuestra que no les va mejor a quienes eligieron la actividad por sobre la vida. Tuvieron la misma crisis de actividad, pero pagaron un costo de vida muchísimo más alto. Tenemos que estar orgullosos de la decisión que tomó nuestro gobierno, de haber cuidado la vida y de seguir priorizando cuidar la vida. Y tenemos que seguir apelando a la responsabilidad de todos nosotros y nosotras y de cada uno. Y tenemos que denunciar a los irresponsables que quieren hacer cosas como las que programan para el lunes. No podemos pasar por alto todas esas cosas, porque realmente son gente que quiere un país completamente distinto, que quieren volver a la época de las cavernas, al primitivismo, que se refleja cuando quien los lideró y fue el presidente durante 4 años, llega a Francia y dice: llegamos al país de la libertad y de la responsabilidad, con toda la vida que se pagaron en Francia porque no hicieron a tiempo las medidas que luego tardíamente tomaron. Y además de los conflictos que hoy hay en Francia, de las peleas que hoy hay en Francia, de los trabajadores, de los pequeños empresarios, etcétera, por un sistema absolutamente ineficaz para resolver los problemas que tiene un país desarrollado como es Francia. Así que, cerrando, creo que nos encuentra esta celebración
en un buen momento dentro de lo que es un horrible momento. Un buen momento porque se ha formado una coalición de gobierno que interpreta el sentir y las necesidades de las mayorías populares y que muestra todos los días tener la decisión y la convicción de ir tomando las medidas necesarias para avanzar. Haciéndolo con la prudencia del caso, que es siempre tener en cuenta lo de la relación de fuerza, y entendiendo que tenemos que seguir acumulando. Si queremos que se pueda profundizar este proyecto, que se pueda avanzar, que se puedan tomar medidas más transformadoras, medidas que contribuyan a ese país más justo, más equitativo, más solidario con el que todos soñamos, hay que seguir acumulando y llegar a tener las mayorías necesarias en todos los ámbitos para poder adoptar las decisiones que hace falta poder adoptar en cada uno de esos ámbitos. Así que felicitaciones a PYME y bueno, vienen tiempos importantes, vienen tiempos en los que habrá que trabajar en la conformación de un Consejo Económico y Social, que estaba planteado en el compromiso de que hablamos de Gelbar y Perón. Y aquí también tenemos que reivindicar lo que venimos diciendo desde siempre. Nosotros no queremos decir quién no tiene que estar, pero sí queremos decir quién no tiene que faltar. La representación de los trabajadores no es en la Argentina de hoy una representación que se puede centrar en una sola organización. No lo es la de los empresarios, no la es la de del sector agropecuario, no la es la de los movimientos sociales, que son una realidad que no puede estar ausente cuando se discute un acuerdo económico y social y las bases para construir un país sobre premisas diferentes. Ese Consejo Económico y Social deberá ser, para ser efectivo y llegar a buen puerto, todo lo amplio y diverso que es hoy la sociedad argentina. Para eso también tenemos que pelear. Tenemos que pelear desde APYME, también para aumentar las coincidencias con las otras organizaciones similares que pelean por cosas parecidas, que podrían estar en una misma organización y que por diversas razones históricas, a veces inexplicables y demás, generan esa multiplicidad de organizaciones. Pero diría, también es un desafío para cada uno de nuestros dirigentes contribuir a generar un movimiento PYME unificado, con una representación PYME unificada, que tenga entonces todo el peso específico que necesita tener y que es muy difícil de lograr de manera individual. Construir esa unidad PYME también es una reivindicación fundamental para cumplir con esos objetivos que nos plantearon. Un abrazo a todas y todos, gracias por la invitación y bueno, a seguir laburando por todas las cosas que nos unen hasta cada momento. Gracias.